Bienvenidos. Seguimos desarrollando el curso de Termodinámica 1 por videoclases desde la Universidad Nacional de Trujillo, desde la Escuela de Ingeniería Mecánica, el que les habla, ingeniero, profesor Guillermo Quevedo Novoa. Tenemos un gusto. Estamos en comenzando la tercera unidad y hemos tomado una decisión importante. Las clases conceptuales eran desarrolladas en videoclases con diapositivas. Esta tercera unidad será desarrollada, las clases conceptuales serán desarrolladas en videoclases por pizarra. Es así que entonces se constituye en el primer video con pizarra conceptual de la tercera unidad de la termodinámica. El código de este video es Termovideo Unidad 3, Presentación 1. Encantado. Vamos adelante. Es un honor para mí tratar con ustedes, ayudar, facilitar al aprendizaje, a la comprensión de la segunda ley, el segundo principio de la termodinámica. Lo más relevante de esta área es entender esta nueva magnitud física, la entropía. Es un honor, facilitar este aprendizaje, esta recreación cognitiva en ti. Esta magnitud física es de relevante importancia. No es intuitiva, percibida por los sentidos. Es uno de los logros descubrir la realidad, la existencia de ella en todas las leyes, en todas las cosas de la naturaleza. Es uno de los hechos más relevantes de las ciencias. Estudiar el segundo principio y estudiar la entropía es una honra, una satisfacción, ¿no? Un privilegio. Para mí entonces es un honor ser facilitador, profesor de tu recreación de conocimiento. La segunda ley de la termodinámica que la brindamos en la tercera unidad de este curso. Voy a hacer primero unas ideas introductorias. Por favor, resalta la importancia de esta parte. Si es que te ayuda a introducirte al entender, tiene mucha importancia, ¿no? Muy bien. Listo. Habíamos declarado, comprendido, listo, el principio de la conservación. Logramos, comprendimos. Que el cosmos, toda la naturaleza, todo el universo, obedece, cumple, para que la palabra obedecer no suene feo. El principio de la conservación de la energía.
Hago hincapié fuera de clase que ahora sí me tienen que disculpar mi patológica ortografía. Yo digo, mucha vanidad, que fue cubierta, que fue sustituida, compensada con mucha lógica. Pero finalmente reconozco y pido disculpas, pero no puedo hacer nada con mi ortografía patológica. Pido disculpas por ello. Muy bien. Comprendimos que el cosmos cumple el principio de conservación. Por eso hay algunos autores que señalan que el principio de conservación, he puesto con B grande, listo, es una condición necesaria, pero no suficiente, agrega. Pero no suficiente. Esto lo agregan porque ellos ya saben la segunda ley. Ya saben la segunda ley. Lo que pasa es lo siguiente. Tranquilos aquí. Lo que pasa es que todas las transformaciones los procesos, las máquinas energéticas que hemos calculado no lo sabíamos, no lo sabíamos. No lo sabíamos, pero sí cumplían el segundo principio. Además, claro, además del primer principio. Porque en realidad, claramente, ninguna máquina puede hacer que aparezca una energía de la nada. A eso también se le llamó móvil perpetuo de primera especie. Se hicieron supuestos planos de máquinas que producían sin conservación de energía, aparecía uno sin que desaparezcan, una forma sin que aparezcan otras. Y hasta los diseños en patente, en papel, supuestamente, de lo que podía realizarse, se vendían. Pero claramente no puede haber nada en la naturaleza que no cumpla el principio de conservación. El neto de los flujos es el neto de los propios. Aparece una forma porque desaparece otra. No puede venir de la nada una creación de la energía. Determinante para entender que si necesito trabajo tiene que venir de otra forma. ¿Listo? Eso estaba claro. Pero nosotros no sabíamos, ni sabemos hasta ese instante, ¿no? Para eso voy a ayudar, que hay otra ley de conducta de la energía, que si esta no se cumple, lo pensado
como fenómeno no puede ocurrir. Lo pensado como fenómeno no puede ocurrir. Todos los fenómenos que ocurren cumplen los dos principios. No lo sabíamos, porque no sabemos cuál es el segundo principio, el segundo requerimiento de la conducta energética. Pero les aviso que íbamos bien porque cuando hacíamos balances y hacíamos predicciones y cálculos de transformaciones, procesos y máquinas energéticas, eran máquinas que no sabíamos, pero sí cumplían el segundo principio. Y nosotros hacíamos cálculos usando el primer principio. Ahora vamos a hacer el segundo principio. Y verificaremos que claramente nuestras máquinas cumplen el segundo principio. No lo decíamos, no lo adelantábamos. Por ejemplo, en las turbinas, la temperatura de salida es la que corresponde a un proceso ISO-S. Lo hemos adelantado. O con rozamiento un proceso de S de salida mayor. No podíamos tener, no lo dijimos, turbinas que la salida tenga un proceso, un S menor, que me permita un W más alto que he logrado en ISO-S. Allí había todo un mandato de la segunda ley, que todavía no hacíamos tratamiento pese al pecaminoso adelanto que hicimos en un cálculo. Pero en concreto, de nuevo, tranquilos, las máquinas que calculábamos, los sistemas con fenómenos energéticos que calculaban, cumplían el segundo principio, ahora lo vamos a verificar, y nosotros por eso aprendimos a hacer cálculos de balance en base del primer principio. Para que una realidad energética se dé, no es que pueda crearse de la nada, tiene que cumplirse, o sea, el primer principio. Se da en la naturaleza el principio de conservación y los fenómenos de la naturaleza cumplen el segundo principio, el principio de la posibilidad. Tenemos que estudiarlo. Lo que pasó fue que alguien en términos de diseño, que ingenieros pensando en diseño, en algunos casos sanamente, pudieron pensar una máquina, pudieron pensar para el diseño una máquina que, claro, cumplía el primer principio. Aparecía la energía que querían porque desaparecía otras, de una forma. Pero, evaluado a la luz del segundo principio que ahora conocemos, ese pensamiento, esa máquina en planos, en idea, pero evaluada con el segundo principio, no lo cumplía. Esas máquinas pensadas que cumplían el primer principio, pero no cumplían el segundo principio, nunca
pudieron existir. Hasta se las vendieron, los planos. Y se llamaron después en la historia móviles perpetuos de segunda especie. Algunos malintencionadamente, pero algunos un diseño que cumplía el primer principio, muy peculiar, pero que incumplía elementos del segundo principio, y eso nunca iba a existir. ¿Listo? Muy bien. Por eso es importante estudiar el segundo principio, para hasta evaluar que los procesos, las transformaciones y las máquinas que hemos calculado sí cumplen el segundo principio. Evaluar qué es cumplir el segundo principio y evaluar qué circunstancias en la vida no se cumplirían y por lo tanto no se puede dar una tecnología de ese tipo. ¿Listo? Así el primer principio vuelve a ratificarse. Se convierte en una condición necesaria pero no suficiente. Se necesita el cumplimiento de los dos principios. El principio de la conservación y el principio de la posibilidad. Ya la vamos a estudiar. Creo que estas ideas son todas. Sí son todas. Sí son todas. No sabíamos, pues hacíamos cálculos sin saber el segundo principio. Pero en esas máquinas que estábamos adelantando cálculos de balance, sí, el profesor, los libros sabían que cumple el segundo principio. Los que no sabían el segundo principio todavía no lo sabían. Ni que había, ni que lo que estábamos, la turbina que hacíamos sí cumplía el segundo principio. El primer principio solo es una condición necesaria y suficiente. Y lo más cómico, se pensaron en máquinas que cumpliendo el principio pensaron que se podían construir y no, porque no cumplían el segundo principio. De nuevo se vuelve necesario, porque no es complicado, además, estudiar todo lo correspondiente al segundo principio para poder gobernar completamente el fenómeno energético que verificamos en la realidad y que preveeríamos en un diseño. Primera parte. Muy bien. Muy bien. Borramos la pizarra. Listo. Miren, este ejemplo me ha servido para hacer muchos chistes que ahora no voy a hacer. Listo. Un nivel donde hay una masa que yo lo quiero llevar a que se encuentre en este nivel, logrando un aumento de su energía potencial de este valor. ¿Listo? Ahora ya sabes que calor es una forma de energía. Sí. Entonces ahora más fácil todavía pensar
que lo puedo convertir en otra forma, en trabajo y de ahí en energía potencial. Pero pensar que agregándole un calor exactamente igual a la energía potencial que tiene que ganar, eso viola el segundo principio. Si cumple el primer principio, porque un calor se transformaría en trabajo. Pero no, ahorita no es el momento todavía no explico la segunda ley. De ahí, en unas clases lo veremos. Pero hay una violación del segundo. Si quieres te adelanto. Según Clausius, en una forma de presentar la segunda ley dice, no es posible una transformación equivalente en convertir todo el calor en trabajo sin otra consecuencia. Y ahí estaríamos convirtiendo todo el... No es posible una transformación equivalente. ¡Uy, qué difícil! Esa forma de presentar la segunda ley no es la que vamos a optar, es la original, pero vamos a presentar una pedagógicamente más acordada, listo, y completa también. Pero según los Clausius, muy ligeramente, no es posible una transformación equivalente a, deja eso, transformar en calor todo un trabajo sin otra consecuencia. Bueno, ahí no habría otra consecuencia y sí transformaría todo un calor. Entonces lo que puedo hacer es transformar algo se tiene que hacer empleando un calor mayor que se degrade a menor temperatura. La parte del calor equivalente a mgc delta de z sí podría hacerse. Por eso sí, con un motor de combustión que produzca un calor, puedo subir y entregarle energía potencial a un objeto. Sí puedo. Pero no si la totalidad del calor lo convierto en energía potencial. No. Ya los detalles de por qué de que si el calor que yo utilizo es única y exclusivamente igual al salto de energía potencial, eso no puede darse. Es que hay un fenómeno de calidades de la energía. Déjalo ahí, a lo que viene. Simplemente, si este es el todo y lo quiero convertir el todo en esto no es posible, aunque sea deseable. Es deseable utilizar calor para subir cuerpos. Sí se puede, pero haciendo que el calor sea mayor y una parte degradándolo a menor temperatura. ¿Eso todavía no me entiendes? Ya me entenderás. O ya entenderás mientras seguimos leyendo. Que también lo voy a poner así para acomodar los mejores sueños, ¿ya? Los mejores sueños. Finalmente lo que acabo de dibujar es un tanque donde si aquí hay gas, hay una masa de gas. Bueno, no es posible en un sistema cerrado, a través de un eje, sacar un trabajo. No es posible. Esta forma extraña del sistema cerrado te lo di para dar pie a que tú pienses que muevo de aquí para allá el gas y eso haría la rotación. Para alguien que ya comienza a jugar más, sabe que el sistema cerrado no cambia la masa, pero puede pensar en canales donde
de un lado se mueve a otro. No. No hay forma. Y lo vamos a demostrar con la segunda ley. Que a través de un sistema cerrado puedas sacar calor a través de un eje. Trabajo a través de un eje. No es posible. Nos lo dirá el segundo principio. No es posible. Muy bien. Y aquí entonces se me ocurrió preguntártelo así. Porque lo más importante no solamente es qué es lo que no es posible, sino cómo sí cumple con el segundo principio. Y mira cómo puse la pregunta. ¿Cómo sí cumple? O sea, más todavía, ahora ya me están preocupando las máquinas que sí cumplen el segundo principio. No solo las que no cumplirían, que van a ser importantes, pero ahí quedarán. ¿Cómo si cumplen pero el segundo principio? Pero todavía no sé cuál segundo principio. O sea, ¿cómo es el segundo? ¿Cuál? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál segundo principio? ¿Cómo si cumple el segundo principio? Pero todavía esto de no sé cuál, pero ¿cómo si cumple el segundo principio? Las que sí ocurren, las transformaciones, las que sí ocurren. Ahí la pregunta sería, ¿cómo en la naturaleza las cosas que están ocurriendo cumplen el segundo principio? El segundo principio aparece una exigencia de conducta energética. Así lo vas a lograr ver. Y esa exigencia de conducta energética, que es determinante, no es que sea libre. O sea, esa exigencia hace que las cosas sean de una forma, no como no pueden ser. Y eso lleva a una conducta global de la energía. Y a una conducta, con condicionamientos de las máquinas energéticas. La segunda ley, la ley de la posibilidad. Después también vas a enterarte por qué la llaman la ley del desorden o del orden. Muy bien. Veremos que, como también es un principio, veremos que justamente en base de evidencias experimentales, las experiencias experimentales nos darán el segundo principio. Evidencias experimentales, gracias justamente sobre, aquí debería decir sobre evidencias experimentales, entenderemos el segundo principio nos afirmará qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir, qué ocurre y cómo, qué ocurre, qué puede ocurrir, qué puede ocurrir energéticamente. Yo le diría, ¿cómo es que ocurre? Ya no qué puede ocurrir, sino qué es lo que puede es, cómo es que ocurre, cómo es que no ocurre.
¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo es que ocurre? Nos va a proporcionar, el segundo principio nos va a proporcionar criterios. Ahí aquí podemos decir de más posibilidad, ocurrencia. Es que hablaremos, por ejemplo, de transformaciones posibles y irreversibles. Y hablaremos de grado de irreversibilidad, de huella. Dejemos ahí. Todas estas eran ideas introductorias, que espero, hijo, lo hayas asimilado adecuadamente. Un ratito. Es mejor cerrar ahí un primer video. Después editaré y juntaré. Pero podría entregártelos video por video, 30 minutos, 30, 20, 15. Pero es mejor no apretar tiempos en la entrega conceptual de la realidad física. Hasta ahí nuestro primer video.